Hola, aquí estamos en la primera parte de la sección 56 del curso de geometría. Vamos a ver este comentario que tenemos aquí, que se basa en lo que hicimos en la demostración del teorema anterior en la lección anterior, ¿verdad? Que dijimos, bueno, si usted tiene un arco en un círculo, ¿cómo medir ese arco? Pues una de las cosas que yo hice en esa demostración fue que yo subdividí un arco en un número natural de subarcos de igual medida, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría haber subdividido, y así lo hicimos en una demostración, ¿verdad?, ese arco en 6 subarcos de igual medida. Y por lo tanto yo decía que ese arco tenía una medida de 6, porque contenía 6 de esos subarcos de igual medida. También dijimos que entonces el ángulo central que tenía a ese arco como el arco que él interceptaba, se le podía asignar también esa medida de los subarcos esos en que quedaba subdividido el arco que él intercepta, ¿verdad? Porque es una forma de medir cuánto se mueve, ¿verdad?, un lado, el lado inicial de un ángulo hasta colocarlo en la posición del otro, ¿verdad? Según va moviendo, se va cubriendo, ¿verdad?, esos largos de igual medida de esos subarcos, ¿verdad? Bueno, pues entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a tomar un círculo completo y lo voy a dividir en 360 subarcos iguales, ¿ok? ¿Por qué 360? Pues mire, imagínense que yo tomo este radio de ese círculo, el OB, y pienso que es un lado inicial de un ángulo. Si yo le doy la vuelta completa, ¿verdad?, hasta colocarlo otra vez en su misma posición, en la posición original, he generado un ángulo de rotación completa que recuerde que vimos al principio del curso que medía 360 grados. Se le asignaba una medida de 360 grados porque era el doble de la cantidad de movimiento que se requería para generar un ángulo llano, al cual se le asignaban 180 grados, ¿verdad? Bueno, pues por eso es que yo he ahora subdividido el círculo en 300 partes iguales, 300 subarcos iguales, porque no sé, a cada uno de esos 360 subarcos de igual medida, le puedo asignar la medida de un grado, ¿eh? Y entonces, fíjense que yo, ¿cuánto medirá este ángulo ahora? Pues la cantidad de esos subarcos que miden cada uno un grado que haya en el arco que ese ángulo central intercepte. Igualmente, yo puedo decir que un arco mide el número de grados que estén incluidos a lo largo de él, ¿verdad? Bien, pues ese es el acuerdo que tenemos aquí y quiero que lo copien porque va a ser muy importante, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar usando de ahora en adelante como medida de ángulos en un círculo, ya sean centrales, inscritos, como vamos a ver, o de otro tipo, ¿okay? Bueno, pues en esta sección vamos a concentrarnos principalmente en la demostración de este teorema, que dice: todo ángulo inscrito en un círculo tiene como medida a la mitad de los grados contenidos en el arco que sus lados interceptan, ¿okay? Bien, ¿se fijan? Ya estamos hablando aquí de los grados que contiene un arco, ¿verdad? Bien, pues dice que un ángulo inscrito en un círculo, recuerden que un ángulo inscrito en un círculo es un ángulo que tiene su vértice en el círculo y dos cuerdas del círculo como sus lados, ¿verdad? Pues dice que lo que él mide es la mitad del número de grados que hay aquí, en este arco que él intercepta, ¿verdad? Este otro ángulo inscrito que está aquí, su medida es la mitad de la cantidad de grados que hay en este arco que él intercepta, etc. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo demostramos? Pues fíjense, vamos a decir, seas el ángulo B, fíjense que lo mostramos aquí en 3 diagramas, el ángulo B aquí, el ángulo B aquí y el ángulo B aquí, porque usted ve que tiene 3 características específicas, esos 3 ángulos inscritos que hemos localizado en ese círculo de centro O, ¿verdad? Sea ángulo B un ángulo inscrito en el círculo O y sea AC, el arco AC, el arco interceptado en el círculo O por los lados de ese ángulo central, de ese ángulo inscrito, bueno, de hecho B. Pues queremos ver que la medida de ese ángulo B va a ser la mitad, vamos a anotar aquí, arreglar esto, es la mitad de la medida del arco que él intercepta, que es el AC, ¿verdad? Es la mitad de la medida de ese arco AC, que es el que intercepta. Y claro, el AC medido ahora en grados, como hemos indicado en este comentario, ¿okay? Bueno, vamos a considerar 3 casos. El primer caso es si O, el centro del círculo O, aquí está el caso A, el primer caso, porque está ilustrado en la figura A.
si el centro del círculo está precisamente en uno de los lados del ángulo inscrito. Fíjense que el ángulo inscrito es el ángulo B, ¿verdad? Este que está aquí, se fija, tiene el vértice en el círculo y los dos lados son cuerdas del círculo. Pues en particular, si tiene la casualidad que el centro del círculo está en uno de los lados de ese ángulo inscrito, ¿ves? O sea, si es uno de los lados de un diámetro, recuerda que la cuerda de un círculo, cualquier cuerda de un círculo que pasa por el centro de un círculo es un diámetro del círculo. Así es que ese es el primer caso, ¿verdad? Como se ilustra en la figura A. Pues miren, vamos a considerar este radio OC, este que yo he trazado, entrecortado del centro del círculo hasta C. Como este otro segmento OB también es un radio, recuerde que por definición de un círculo, todos los radios de un segmento, ¿verdad? Que es la distancia del centro del círculo hasta el radio, hasta el círculo, perdón, son congruentes. Así que, como estos dos radios están en ese círculo, pues son congruentes. Eso es lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Como OB es otro radio, entonces el radio OC, el segmento OC, que es un radio, va a ser congruente con el segmento OB, que es otro radio, ¿verdad? Luego, fíjense que entonces, por definición de un triángulo isósceles, como este triángulo isósceles llamado, que hemos llamado aquí el OBC, este triángulo que está aquí, tiene este lado y este lado congruentes, pues un triángulo que tiene dos lados congruentes es un triángulo isósceles, ¿verdad que sí? Así que es isósceles. Y al principio del curso demostramos entonces que si estos son los lados congruentes de un triángulo isósceles, el tercer lado se le llama la base del triángulo isósceles, ¿verdad? Y a los ángulos que están en los extremos de la base del triángulo isósceles se llaman los ángulos de la base. Y demostramos aquí que los ángulos de la base son congruentes, o sea que este ángulo de la base va a ser congruente con este ángulo de la base que está acá. Por eso que decimos entonces, luego por ser ángulos de la base, el ángulo OCB, el OCB, este que está aquí, va a ser congruente con el ángulo OBC. Este ángulo que está aquí, OBC. Este ángulo, por ser ángulo de la base de ese triángulo isósceles, y este, por ser también el otro ángulo de la base de ese triángulo isósceles, son congruentes. Bueno, vamos a recordar entonces, fíjese este ángulo que está aquí. Vamos a considerar este ángulo que está aquí, vamos a marcarlo distinto, ¿verdad? Vamos a llevar la atención a ese ángulo que está aquí. Fíjese que ese ángulo es lo que se llama un ángulo externo de ese triángulo isósceles, ¿verdad? Porque uno de sus lados es uno de los lados del triángulo y el otro lado es una extensión del otro lado en ese mismo vértice, ¿verdad? Pues aquí demostramos que todos los ángulos, así externos de cualquier triángulo corresponden a la suma de los dos ángulos que son opuestos al ángulo donde él tiene el vértice, donde ese ángulo externo tiene el vértice, ¿verdad? Así que este ángulo externo que está aquí, a ese triángulo, su medida va a ser la suma de estos dos. ¿Ves? De esos dos ángulos en el triángulo. Así que vamos a poner esto por acá, ya podemos borrar aquí. Y decimos, para continuar con la prueba acá, por ser un ángulo externo de ese triángulo que hemos llamado OBC, un ángulo, perdón, externo o exterior, ¿verdad? De ese triángulo OBC, la medida de ese ángulo externo, que vamos a llamar el AOC, el ángulo AOC, es igual a la suma de este ángulo del OBC, de la medida del ángulo OBC, más la medida del otro ángulo, que es el OCB, más el OCB, la medida del ángulo OCB. Pero entonces por uno y por sustitución, debido a 1 y la ley de sustitución, recuerden que si las cosas son iguales, entonces donde quiera que parezca una ya podemos poner la otra. Y mire, ¿qué dice 1? Que el ángulo OCB, este que está aquí, es congruente con el ángulo OBC. O sea que la medida de este ángulo OCB es la misma que la medida del ángulo OBC. O sea que yo podría sustituir la medida del ángulo OCB por la medida del ángulo OBC. O sea que, si ahora yo sustituyo, ¿verdad? Tendremos la medida
del ángulo OBC más la medida del ángulo OCB, que va a ser también OBC, puedo sustituirlo, ¿verdad? Porque son congruentes, ¿lo ven? Me va a dar la medida del ángulo AOC. Así. Bien. Pero entonces, fíjense que esto sería 2 veces la medida del ángulo OBC, ¿verdad? Porque es un ángulo, para este otro. De hecho, sea paso, aquí también estoy usando, fíjense, la ley simétrica, porque fíjense que aquí, de aquí a aquí cambié. En vez de decir que esto es igual a esto, dije que esto que estoy escribiendo aquí, y al haciendo esa sustitución, es igual a esto de allá. ¿Okay? Se va a añadir aquí también la ley de sustitución y la ley simétrica de la igualdad, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos aquí, fíjense, una suma de dos términos semejantes, medida de VC más del ángulo OBC más la medida también del ángulo OBC, son las 2 veces la medida del ángulo OBC, ¿verdad? Y dice que eso es la medida del ángulo AOC. ¿Sí? Bueno, pero entonces fíjense que yo por la ley de multiplicación de las igualdades, entonces, por la ley de multiplicación de las igualdades, que me permite a mí hacer esa ley, coger una igualdad como lo es esta y los dos lados multiplicarlo por la misma cantidad. Así que yo coger efectivamente esa igualdad, la medida 2 veces la medida del ángulo OBC igual a la medida del ángulo AOC, y voy a multiplicar en ambos lados por un medio, ¿verdad? En el lado izquierdo me queda al multiplicar por medio, es decir, 2, ese factor 2 que acompaña a la medida del ángulo OC se cancela, ¿verdad? Y queda la medida del ángulo OBC será igual a la medida del ángulo, la mitad, ¿verdad? Multiplicar el medio por acá, queda un medio de la medida del ángulo AOC. ¿Verdad? Pero fíjense que el ángulo AOC, ¿verdad que sí? Este que está aquí, su medida corresponde a la medida de este arco, ¿verdad que sí? Por lo que hemos dicho, ¿verdad? La medida de un ángulo central, porque dice que AOC es un ángulo central, corresponde a la medida de ese arco que intersecta en grado, ¿verdad? Y así que dice que va a estar medido en grado, ¿verdad? Que sea cuando empezamos la demostración. Así que esto será la medida, la mitad, como dice aquí, la mitad de la medida del arco AC. Y fíjense que el ángulo OBC, este que está aquí, OBC, es precisamente este mismo ángulo. El ángulo B, del que yo hablaba, que es inscrito en ese círculo O, que es el que tenemos aquí. Esa es la medida del ángulo B. Y entonces, por transitividad, finalmente, por la ley transitiva de la igualdad, porque recuerden que hay una ley transitiva de las desigualdades que la estudiamos también en álgebra elemental. Si esta primera cosa, el primer ente es igual a este segundo ente, este segundo ente es igual a este tercer ente, este tercer ente es igual a este cuarto y último ente, yo puedo decir que el primer ente, que es la medida del ángulo B, va a ser igual al último ente, que es la mitad del arco AC. Y eso, recuerden que era lo que queríamos probar, ¿eh? Que la medida de este ángulo inscrito, el B, en ese círculo, era la mitad de lo que mide el arco AC, claro, pero ahora en grados, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el segundo caso. Ese fue el caso en que diera la casualidad que el centro del círculo estuviera en uno de los dos lados del ángulo inscrito. Vamos a esta otra situación, en este segundo caso, que es cuando el centro del círculo esté dentro de la cuña, ¿ves?, del ángulo inscrito B. Cuando el centro del círculo O está en la cuña del ángulo B. ¿Okay? Esa es la segunda posibilidad, ¿verdad?
Bueno, pues mire, por la parte que ya probamos, antes de eso vamos a considerar este diámetro BD, ¿okay?, que pasa por el centro del círculo, ¿verdad? Porque todos los diámetros son cuerdas que pasan por el centro del círculo. Considere el diámetro BD, ¿okay?, por la parte, ahí por el caso 1 que acabamos de mostrar, ¿verdad? La medida de este ángulo, el ABD, que precisamente está inscrito, ¿verdad? Fíjense que el ángulo que estoy buscando inscrito es este, el B, el ABC. Pero el ABD también es un ángulo inscrito y uno de sus lados contiene al centro del círculo, ¿verdad? Pues por lo que acabamos de probar, efectivamente, la medida, vamos a ponerlo por acá arriba, la medida del ángulo ABD será la mitad de la medida del arco que lo intercepta. Y fíjense que el ángulo inscrito ABD intercepta el arco AD. La mitad de la medida del arco AD. Por la misma razón, la medida del ángulo DBC, que es este otro ángulo inscrito también, ¿verdad?, en ese círculo, por tener uno de los lados que pasa por el centro del círculo, será la mitad de ese arco que le intercepta el DC. Será la mitad de la medida, del arco DC, que es el que él intercepta, ¿verdad? El DBC, el arco que intercepta es el arco DC. Muy bien. Bueno, entonces, si yo sumo estas dos medidas, la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC, eso será lo mismo por sustitución, ¿verdad?, por una ley que estudiamos en álgebra elemental. Si usted tiene dos números iguales y suma estos dos, los resultados son iguales, ¿verdad? Va a ser igual a la mitad de la medida, vamos a ponerlo así, la medida del arco AB más la mitad de la medida, del arco DC. Pero entonces, fíjese que aquí yo estoy sumando las medidas de dos ángulos que son adyacentes, porque miren que el ángulo ABD es adyacente con el ángulo DBC. Y como usted suma dos ángulos, las medidas de dos ángulos adyacentes dan la medida del ángulo total, ¿verdad?, del ángulo que contiene a ellos, como ángulos adyacentes. Así que esta suma va a dar la medida del ángulo ABC. Y fíjense que esto sería, acá fíjense que yo puedo sacar por la ley distributiva de la suma sobre distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, yo puedo sacar este medio al frente y dejar aquí en medida de AD, del arco AD, más la medida del arco DC. Recuerden lo que decía la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma, que si usted está multiplicando un número por una suma, este número por cada uno de estos y los resultados se suman. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Un medio por la medida de AD más un medio por la medida de DC. ¿Se fijan? Y entonces, la medida de ABC es lo mismo que la medida del ángulo B, que es el ángulo que está inscrito y que es el que yo estoy investigando, ¿verdad? La medida de este ángulo B, porque la suma de estos dos ángulos da la medida del ángulo ABC, que lo puedo llamar también el ángulo B. ¿Se fijan? Así que la medida del ángulo B sería igual a la medida D. Y como aquí estoy sumando, fíjense, dos arcos contiguos, ¿verdad?, el arco AD más el arco DC, tenemos también un postulado que vimos en estas lecciones atrás,
que decía que si usted tiene dos arcos contiguos, ¿verdad? Y suma sus medidas, pues del arco completo. Y el arco completo va a ser el arco que empieza en A, miren, como es desde A hasta B, más desde A hasta C, el arco AC completo. El arco AC completo. Y fíjense que vamos a encontrar en este segundo caso que la medida del ángulo B es la mitad de la medida del arco AC. Así que hemos probado estas dos posibilidades, lo que aparece en la figura A y lo que aparece en la figura B. Nos falta demostrar lo que aparece en la figura C, y eso lo vamos a hacer ya mismo en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces.